¿Sabías que realmente no existen 9 frutos del Espíritu Santo? Muchos cristianos leen el pasaje tan rápidamente, el pasaje de Gálatas 5, que no comprenden totalmente lo que éste dice y peor aún, no entienden nada de cómo funciona la vida cristiana y la santificación. Pero en este video vamos a aprender acerca de qué es realmente el fruto del Espíritu, veremos qué significa cada una de las expresiones mencionadas en el pasaje y también veremos cómo podemos crecer más y dar más fruto para Dios. Si quieres crecer en tu vida espiritual y aprender más de la palabra, entonces mira este video hasta el final, porque te garantizo que no serás igual después de este video. Ya comenzamos. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Asier Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Aquí subimos videos todos los miércoles para ayudarte a crecer en tu relación con Dios y respondemos también a tus preguntas más difíciles de la Biblia. Así que, por favor, considera suscribirte al canal ahora mismo y activa también la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que lanzamos aquí todas las semanas. En el versículo 16 de Gálatas 5, el apóstol Pablo comienza dando algunos consejos fundamentales a los cristianos sobre la necesidad de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Cuando Pablo habla de los deseos de la carne, se refiere a los apetitos pecaminosos que son propios de esta naturaleza caída. Debido a que el primer hombre, Adán, pecó contra Dios, toda la raza humana nace con una inclinación hacia el pecado, como dice Romanos 3:23, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por esto, por ejemplo, los niños cuando ya llegan a cierta edad comienzan a hacer cosas incorrectas porque el mal ya lo traemos en nuestro ADN y ese es el mayor problema que tiene el hombre, el pecado. En Romanos 7 el apóstol describió la triste experiencia de alguien que sabe hacer lo bueno aquí en su mente, pero le es imposible lograrlo debido a esa inclinación innata hacia el mal, y por eso exclamó Pablo diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estimado amigo, lo que nuestra carne pecaminosa produce nunca son cosas buenas, sino más bien obras de muerte, o sea, obras pecaminosas. De hecho, el escritor nombró algunas de estas obras en el versículo 19, donde dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, etc. Todos estos pecados salen de nuestro corazón, como el Señor Jesús dijo que del corazón salen estas cosas, porque tenemos una naturaleza caída. Pero la Biblia también da una contraparte o una solución, y se trata de vivir la vida siendo guiados y transformados por el Espíritu Santo una vez hemos nacido de nuevo. La expresión de anhelo de ser libre de esta situación que dijo Pablo en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, tiene una respuesta y es Cristo Jesús. Por esto, en el siguiente capítulo de Romanos, el capítulo 8, él comienza diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, oiga esto, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, oiga esto, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué belleza de pasaje esperanzador, ¿verdad que sí? Fíjese que dice que ya no andamos conforme a la carne cuando estamos en Cristo, sino conforme al Espíritu.
y es que cuando uno conoce a Cristo y nace de nuevo, uno es una nueva criatura y la persona del Espíritu Santo viene a vivir a nuestro corazón, por lo que Él comienza a hacer un cambio radical en nosotros y nos da la fuerza para vencer el pecado y entonces agradar a Dios. Jesús describió esta experiencia en Juan 7 como un río de agua viva que brota desde nuestro interior. En otras palabras, la persona que antes era controlada por el pecado ahora tiene dentro de sí un poder mayor que le impulsa a agradar a Dios y santificarse para Él. Ahora bien, ya dijimos que la carne lo que produce son obras de muerte, pero ahora se nos habla en el versículo 22 de Gálatas 5 sobre el fruto del Espíritu, o sea, los efectos positivos que Él comienza a hacer dentro de nosotros. Así dice el pasaje: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Note que no dice los frutos del Espíritu, sino el fruto, o sea, en singular, el fruto del Espíritu. No existen 9 frutos, sino solamente un solo fruto que tiene 9 características, manifestaciones o expresiones. Note también que no dice que es el fruto de Jaciel o el fruto de usted, sino el fruto del Espíritu, porque la santificación que Dios produce en nosotros no se genera en nuestras fuerzas humanas, sino en su poder. Obviamente es importante aclarar que nuestra voluntad humana o libre albedrío no es violado de ninguna forma, sino que nosotros tenemos un papel fundamental de permitirle a Dios que trabaje en nosotros, rendirnos a Él. Él no fuerza nuestra voluntad, pero al final de cuentas no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras fuerzas que logramos la santificación, sino en el poder del Espíritu Santo. Cuando le permitimos a Él obrar en nosotros, nos rendimos a Él, nos entregamos a Él, es en su fuerza que entonces comenzamos a ver dentro de nosotros germinar, producir el fruto del Espíritu, el fruto que Él comienza a crear y producir en nosotros. Lo que significa este pasaje es que si usted es cristiano, ya usted no será el mismo hombre controlado por los vicios, sino que usted notará que será lleno de nuevas, digámoslo así, cualidades morales y virtudes, porque es el fruto que Dios comienza a producir dentro de usted. Conozco personas que antes eran amargadas, violentas, viciosos, etcétera, pero de pronto aceptaron a Cristo y ahora su vida entera ha cambiado por completo. ¿A qué se debe esto? A que ya la persona no está actuando según las obras de la carne, sino que está reflejando en sí el fruto del Espíritu. Permíteme explicarles rápidamente qué significa cada una de las manifestaciones del Espíritu Santo. El amor es un concepto muy amplio, pero resumiéndolo, simplemente habla de una cualidad que se refleja en amar a Dios y a los demás. La Biblia dice que Dios es amor, Él es amor, y como el amor es parte de su esencia, cuando tenemos a Dios en el corazón, Él comienza a darnos de ese amor que es parte de su virtud. En segundo lugar, el gozo se refiere a experimentar una vida llena de la alegría del Señor, que es nuestra fortaleza. Obviamente pasaremos por tiempos difíciles y lloraremos. En el video pasado les comenté un poquitico sobre la experiencia que pasé en estas 2 o 3 últimas semanas. Pero aún así, muy dentro de nosotros hay un gozo que no puede ser reprimido por las circunstancias y es la alegría del Señor. La paz es aquella tranquilidad y quietud que Dios produce en nosotros aún en los momentos difíciles. Una de las mayores virtudes que comenzamos a tener cuando estamos en Cristo es que en los momentos más duros y difíciles tenemos una paz y, como dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento, como explicamos también en el video anterior. Nadie puede comprender cómo alguien que está en el momento más oscuro de su vida, tal vez en la familia, aún así tiene una paz, una tranquilidad, y esa persona no está ansiosa, sino que tiene paz, y eso es parte de lo que el Espíritu Santo produce dentro del cristiano. La paciencia
no tiene nada que ver con ser personas lentas o tranquilas. No, simplemente es la capacidad que Dios da de permanecer firmes y constantes en la aflicción, esperando pacientemente que el Señor obre. Santiago 1 dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia o constancia. Así que el cristiano sigue firme aún en las pruebas, mirando a Jesús a través de la fe, y esto también es parte del fruto del Espíritu Santo. También tenemos la benignidad, la cual es la virtud que expresa buena voluntad hacia los otros, comprensión y simpatía. Digamos que es ser buenas personas, personas de un buen corazón y tiernos con los demás. La bondad, por otro lado, es la acción o resultado de ser benignos. La bondad está muy relacionada con la compasión y la misericordia con los demás. Digamos que tiene mucho que ver con aquellas acciones de misericordia que tengamos con los otros, como por ejemplo David fue bondadoso con Mefiboset al mostrarle misericordia. El cristiano, aunque tal vez antes era una persona amargada, ahora es alguien amable que refleja a Cristo aún en las obras de caridad, aún en la compasión con los demás, aún en gestos de misericordia hacia los necesitados. Fe en este contexto se refiere a fidelidad, o sea, ser fieles a Dios. Eso no lo podemos lograr en nuestra fuerza, sino que es parte del fruto del Espíritu. La mansedumbre habla de una virtud que nos capacita aún para soportar la ofensa injusta sin devolver una acción semejante, imitando así a Cristo, que dice la Biblia que es manso y humilde de corazón. O sea, la mansedumbre tiene que ver con ser mansos como palomas. Y finalmente, la templanza se refiere a tener dominio propio. ¿Cuántos necesitan dominio propio, verdad? Por esto, cuando andamos en el Espíritu, Él nos da poder para someter nuestros apetitos carnales a la voluntad de Dios y agradarle más. Estimados hermanos, no puedo terminar este video sin decirles que si alguno de ustedes, mientras estábamos hablando, se identificó y notó que le falta todavía crecer en algunas de estas áreas, le confieso que a todos nosotros también nos falta crecer muchísimo. De hecho, todos estamos en un crecimiento constante que no terminará hasta que lleguemos al cielo y lleguemos a la estatura del varón perfecto. Hay áreas en cada uno de nosotros que aún necesitan ser cambiadas. Hay todavía obras de la carne que a veces piden, claman ser satisfechas y que necesitan ser reprimidas bajo el poder del Espíritu Santo. Y también hay todavía mucho más fruto que dar. Hay aún muchísimo margen de crecimiento. Como dijo Jesús en Juan 15, que la voluntad del Padre es que demos cada día más y más fruto. Les comento que el secreto para seguir creciendo y dar más fruto y ser transformados, como dice la Biblia, de gloria en gloria, es andando en el Espíritu. Por esto Pablo decía: andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, anden en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Simplemente es tener comunión con el Espíritu Santo a través de la oración, la lectura de la palabra, etc. Hacer a Cristo el Señor de nuestras vidas, someternos a su voluntad, consultarle a Él en cada área, en fin, que el Señor sea el centro de nuestras vidas. Cuando tomamos la decisión de negarnos al pecado y buscar a Dios y andar en el Espíritu, Él nos dará la fuerza para lograrlo y nos hará crecer en este fruto para ser santificados y presentarnos un día delante del Señor como una iglesia santa y sin mancha. Si este video te bendijo, déjanos un fuerte like, por favor. Comparte el video en tus redes sociales y coméntanos abajo en qué área te ha costado más vencer en la vida cristiana. Y también puedes contarnos algún testimonio de cómo has visto a la mano del Señor transformando. Un fuerte abrazo y que el Señor te siga bendiciendo y sigas creciendo en tu vida cristiana. Amén.